Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Valorant Mobile, en el cual te voy a estar pues explicando detalladamente cómo instalar y jugar completamente el Valorant Mobile en tu dispositivo Android y iOS. Así que vete completamente el video para que puedas instalar y jugar tranquilamente este excelente juego que ya por fin se ha lanzado oficialmente en China. Primero hay que destacar algo, el lanzamiento es en China ahorita, no se necesita VPN para jugar ni nada por el estilo. Ahora, estaremos en lanzamiento en China y luego va a haber una beta de la versión global y luego tendremos lanzamiento global. La beta global estará llegando en estos últimos meses de este año 2025 y el lanzamiento se espera para principios de 2026 de lo que es la versión global. Se habla de una versión de China en inglés, aún no se ha lanzado, no la he visto, así que cuando se suba incluso la subiré, que es una versión de China pero que está en idioma inglés, que es un poco más entendible para la gente que no le entiende al chino, pues porque nadie le entiende, obviamente, de todos los que estamos acá, y que lo que utilizamos es el traductor de Google llamado Lens. En fin, vamos con la explicación sencilla. Primero que nada, te voy a dejar en el comentario fijado el link tal cual del APK. No es una store china, es el APK ya para instalar el juego. Es súper sencillo. Entonces, seleccionas el link tal cual. Al abrirlo, te va a abrir una página, la cual está en chino. Le das traducir automáticamente de chino a español, le vas a poner de que no has instalado, no has descargado el juego y automáticamente se te va a descargar un APK con un peso de 1.80 gigas. Ese APK descargado, lo único que vas a hacer es cuando ya lo tengas descargado, te vas a la carpeta de descargados y oficialmente lo que debes de hacer es instalarlo. Seleccionas el paquete sencillamente como un APK normal. Lo seleccionas, le das instalar y listo, lo tendrás instalado en tu dispositivo móvil. Luego de eso, lo vas a abrir, se te va a actualizar a la versión correspondiente y empezará a descargar las últimas 3 gigas del peso del juego, que es correspondientemente lo que pesa el Valorant Mobile. Ok, luego de que finalice la descarga va a haber dos opciones, QQ o WeChat. Sencillamente, y así te lo digo tal cual, tú debes de iniciar sesión con WeChat, que es el más sencillo de crear. Y es que cuando tú creas una cuenta de WeChat, vas con tu número móvil, así como cuando creas una cuenta de WhatsApp. Eso es sencillo. Claro, hay que destacar algo. Muchos países no aceptan la vinculación con WeChat. Por ende, te va a pedir de que pues escanees el código QR. Si no tenés quien te escanee el código QR, busca ayuda completamente en mi server de Discord o en la comunidad completamente que tenemos, que es lo más importante. Ya que, pues, si te aparece lo del código, acordate de que te puede afectar. Otra cosa, no necesitan VPN para crearse una cuenta de WeChat y no necesitan VPN para iniciar sesión en Valorant Mobile. Que quede en lo que he explicado. Ok, perfecto. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Cómo se puede descargar en iOS? Sencillamente en Apple todavía es un poco menos complejo en ese sentido, pero bueno, en fin. Primero que nada, vámonos a ir al apartado de la App Store. Seleccionamos nuestra cuenta. Seleccionamos lo que es en nuestro perfil del Game Center. Luego de ello, vamos al apartado de país y busca China. Luego de que ya hayas seleccionado China, se te va a cambiar completamente los ajustes de idioma de tu store. Te va a pedir 4 cosas muy importantes. La ciudad, ponele Pekín. La dirección, ponele Pekín. No necesitas una dirección que sea completamente legal. Solo ponele así como yo hice yo. O ponele Beijing o Pekín. Yo le puse Pekín en dirección, Pekín en ciudad y el número móvil que te pide, inventalo. Y listo. Luego le das que listo, o sea que ya está todo listo. Al hacer ese cambio tranquilamente de lo que es la dirección, país y el número todo inventado, porque básicamente no es que vas a agarrar datos exactos, no, inventalo todo, no hay problema. Luego le das que listo y automáticamente la Store ya se cambió completamente a China y te va a salir de primero el lanzamiento de Valorant Mobile en tu dispositivo de Apple. Y listo, lo tenés instalado. Y luego de eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Sencillamente si quieres volver a lo que es tu cuenta de tu país correspondiente, hazlo, no hay problema alguno porque vas a poder jugar porque no se necesita VPN. Y luego, lo mismo que pasó con Android. Descargas los archivos, descargas completamente lo que pesa el juego y listo, entras con cuenta de WeChat o QQ. Sencillo, no tiene mucha complejidad.
uno es con APK y el otro es dentro de la App Store. Porque esto ya es un lanzamiento oficial de Valorant Mobile en China. Y sí, empieza con un lanzamiento en China, luego vamos a tener unas betas globales a lo largo de estos meses y el lanzamiento esperado de la versión global en 2026. Pero como yo sé que mucha gente no quiere esperar, como es en mi caso, a jugar y probar el juego en dispositivos móviles, ya sea la versión de China, me vale madre porque es un lanzamiento, así como lo hice con Delta Force, pues no está mal. En fin. Esto queda explicado detalladamente con todo lo que hemos comentado. Ahora, con el tema del ping, acepto una idea de que vas a estar jugando en servidores de China, así que el ping va a rondar entre 170 a 200 ms 100%. Yo he jugado, yo he disfrutado, jugué mis rankeds, jugué mi sistema de posicionamiento de rankeds y la verdad me ha gustado y me ha encantado lo que he podido disfrutar. Así que no tengo queja alguna ni nada que decir, loco, porque la verdad ha estado muy bien. Así que sencillamente, tenés el APK, lo puedes instalar desde la App Store. O sea, básicamente es muy sencillo. Nada complejo, loco. ¿Cuál es la única complejidad? Seguramente lo de la cuenta de WeChat. Ya te lo dije. Si tu país no corresponde a WeChat y está bloqueado o no te deja crear cuenta, es triste. Y si te pide lo del código QR, necesitas que alguien de mayor de 6 meses que tenga cuenta de WeChat haya creado su cuenta y te pueda escanear el código. Por eso, siempre lo hemos dicho, de que es bueno andar creando las cuentas de WeChat con mucha anterioridad de lo que ha pasado. Normalmente siempre lo digo, o sea, cada vez que vamos por un juego en China, loco, tenés tu cuenta de WeChat lista, loco, si quieres probar los juegos antes, porque ahora lo que está pasando es que juegos que se desarrollen AAA primero se lanzan en China, hacen las pruebas en China y luego lo lanzan completamente global, porque como son desarrolladores chinos, ellos son los que llevan y distribuyen los juegos para lo que estamos hablando, que les he comentado, que es para el mundo, para nivel global, pues me parece perfecto tener tu cuenta de WeChat desde lo que he comentado, desde lo que he dicho siempre. Ok, perfecto. Una cosa a destacar, recuerda que el progreso de la versión de China es de la versión de China. Mucha gente anda un poco medio perdida en ese aspecto, siempre lo hemos dicho. No es lo mismo tu cuenta de China que tu cuenta de una versión global, nada que ver. Mucha gente en Delta Force pensaba que la versión de la China sería pasar a la global, nada que ver. O sea, son cosas muy diferentes, cuentas completamente diferentes. Entonces, si quieres jugar Valorant en China, que hay mucha gente que yo sé que sí va a querer jugar, sencillamente hacelo tal cual y listo. Cómo se instala y cómo se juega completamente el Valorant Mobile no es complicado, es muy sencillo y se puede completamente disfrutar excepcionalmente el juego. Así que bueno, por si tenían dudas, pues ya se las expliqué detalladamente. Cualquier cosa que tengan en mente o cualquier pregunta que tengan, háganmela saber en la hora de los comentarios y los links están oficialmente dentro de lo que es el comentario fijado correspondiente. Ok, me parece perfecto, así que como siempre yo explicándole detalladamente de la mejor manera posible. Ok, perfecto, eso es todo, creo que está bien explicado. Creo que no me he saltado nada. Tenemos lo que es el APK, tenemos lo que es desde la App Store, tanto Android o iOS. Si no querés hacer esa vuelta, pues esperar, no importa. Pero yo sé que mucha gente esto lo hace porque literalmente no quiere esperar y quiere jugarlo. Y se ven los videos y ven las explicaciones y dicen, ok, me parece bien, no es tan complicado. Y no, no es complicado. Lo complicado es pensar de que es complicado, porque es muy sencillo, loco. No te tardas ni siquiera 10 minutos en aprender cómo instalar un juego por APK o vía App Store cambiando la región. Es muy sencillo. Así que para que ustedes sepan, para que estén un poco más tranquilos y para que pues no les pase de factura en otras cositas. En fin, como siempre, pues trayéndoles la mejor información y nos vemos en un próximo video del canal. Claro que sí.